Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar a trabajar con español. Ok, el tema de hoy es sentido figurado y literal. ¿Qué es Antes, eso? ¿mande? Maestro, ¿qué es eso? Ahorita vamos a ver qué es eso. Antes de que empecemos a trabajar con esto, a ver, espero que no se les haya olvidado. ¿Qué, cómo es una rima asonante y cómo es una rima consonante? A mí no se, a mí no se me va, yo ya lo tengo en la mente. Ok, la consonante, ¿cómo es la consonante? Mm, sí. A ver, díganme, ¿cómo es la consonante? Terminar igual. Que coincide con las Exacto, es la que que termina terminan igual. igual. Exacto, y la asonante es la que coincide en sus qué. Es la que tiene la El misma letra. otra letra. Sus vocales. Exacto, Sus sus vocales. vocales. Recuerden, sus vocales son las mismas, Es cuando coinciden sus vocales. pero en medio llevan qué. Una consonante. Letra. Exacto, Otra letra. una o más consonantes, otras letras. Otra letra. Ok, me acaban de alegrar mi día lunes. Gracias, gracias. No se les olvidó. Ayer iba con mi mamá y le dije, mañana les voy a preguntar a ver si todavía se acuerdan. Y sí se acuerdan. Ahorita voy a echar una de esas bombas de papelitos aquí así. Muy bien, que no se les olviden. Ok, entonces vamos a trabajar ahora con lo que es el sentido figurado y el sentido Somos muy literal. inteligentes. Sí, son súper inteligentes, que por eso no se les olvidó. Eso me agrada demasiado. Ok, viene aquí una pregunta. Dice, ¿qué te imaginas cuando escuchas sentido figurado o sentido literal? Es algo que solimos decirlo comúnmente, pero a ver si se acuerdan de eso. Que luego así decimos en nuestras pláticas, y decimos literal, ¿eh? No, yo no me acuerdo de eso. ¿No? Literal es la Yo verdad. nunca he dicho literal. Exacto, muy bien lo que nos dice Carlos, que es la literal se refiere a lo que es la verdad o como es. Por ejemplo, luego así ha pasado que les decimos a alguien a alguna persona, es que es en serio, ¿eh? O sea, es literal lo que te estoy diciendo. Entonces, que sí es así, algo verdadero. Entonces, ahorita vamos a ver. Y entonces, si sentido literal es como lo verdadero, ¿qué podría ser como el sentido figurado? Como que lo contrario. Algo falso. Bueno, falso sonaría como decir que no es correcto. Más que nada es como decirlo, pero usando otras palabras. Entonces es como un doble sentido. ¿Recuerdan que decíamos que algunas palabras tienen doble sentido? Es Entonces, imaginarse de las exacto, cosas. ¿Son así? exacto, es algo como más imaginativo, pero que esas palabras tienen un significado, por eso le digo, es como un juego de palabras o un doble sentido. Lo literal es así, las cosas como son, y lo figurado viene como disfrazado. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Nos dice, las palabras pueden emplearse en sentido literal o bien en sentido figurado. Nos dice aquí, el sentido literal, las palabras se utilizan para decir algo de manera sencilla, clara, precisa y directa para no dar lugar a interpretaciones diferentes, o sea, las cosas como son, punto. Y tenemos aquí un ejemplo, dice, encontraron un cofre lleno de monedas de oro y esmeraldas. Ok, así luego directo. No se dijo otra cosa más lo que se tenía que decir. Y después vamos a ver el sentido literario o figurado. Vean, también se le llama literario, pero nosotros lo vamos a manejar así, literal o figurado, sin entrar en confusiones en otra parte. Nos dice aquí, las palabras aquí adquieren un significado diferente al que poseen en realidad mediante juegos con las palabras y los sonidos. Ya ven como es lo que les decía, que tienen otro sentido de lo que nos quieren dar a entender, por ejemplo, y el ejemplo dice aquí, ojos que nunca me veis por recelo o por decoro, ojos de esmeralda y oro,
fuerza es que contempléis. ¿A qué se referirá con eso de ojos de esmeralda y oro? Unos ojos bonitos. Podrían ser, exacto, el oro como es, las esmeraldas como son, algo bonito. Entonces, es por ejemplo, vean, les voy a decir un ejemplo. En sentido literal, les voy a decir así. Por ejemplo, Rosita tiene los ojos azules, así, en sentido literal. Y en sentido figurado, ¿cómo lo podríamos decir? Podríamos decir, por ejemplo, Rosita tiene los ojos como el cielo. ¿Cómo es el cielo? Blanco. No. Yo digo azul, azul. Entonces, vean, ahí está la diferencia. Lo voy a escribir aquí para que veamos. Los míos son de un tronco. Entonces, vean, en sentido literal, es decirlo así como tal. Por ejemplo, les voy a decir, Rosita tiene los ojos azules. Ese es el sentido literal. Y entonces, vean, ahora el sentido figurado es así. Por ejemplo, Rosita tiene los ojos como el cielo. Entonces, vean, ahí están las dos diferencias. El sentido literal es decirlo así como es, y en el sentido figurado es darle el mismo significado, pero con juego de palabras. Entonces, dice aquí, Rosita tiene los ojos como el cielo. Ah, pues, ¿cómo es el cielo? Es azul. Entonces, eso es lo que se entiende. Entonces, sí tenemos claro cómo es. Eso va a estar súper sencillo. Lo que es la cosa como es, recuerden siempre, va a ser literal. Y cuando es algo que tiene un juego de palabras, va a ser sentido figurado. ¿Sí o no? Ok, muy bien. Entonces, vamos a ir viendo ahorita con unos ejercicios para ver si sí es que le entendimos a cómo es esto. Ok, nos dice aquí en este ejercicio, anota en la línea si la expresión subrayada está en lenguaje literal o figurado. Ok, entonces vamos a ir viendo cómo es cada uno y vamos a ver de cuál es. Por ejemplo, dice en el primero, lloras entre los álamos de oro, lejos la sombra del amor te aguarda. Entonces ahí nos está marcando los álamos de oro. ¿A qué creen que se refiere? ¿Al sentido literal o figurado? Figurado. Figurado. Exacto, esto se refiere al sentido figurado. ¿Por qué? Porque nos está hablando de lo que son los álamos. Entonces, pues los álamos podrían ser así como unas montañas con árboles y así, pero dice aquí álamos de oro. Entonces, imagínense un bosque, pues es así como bonito. O podría ser que, por ejemplo, está ahorita en el tiempo de otoño, que las hojas se ponen amarillas. Entonces empiezan a caer y pues todo parece así como de oro, pero no lo dicen así como tal, sino te lo dicen con otras palabras. Después el de al lado dice, el jardín y la tarde tranquila, suena el agua en la fuente de mármol. ¿Será literal o figurado? ¿Qué sentido se imaginan que es? ¿Literal o figurado? ¿Figurado? Ah, entonces Literal. literal. Ese sentido literal, exacto. ¿Por qué? Porque no nos está diciendo otra cosa, no nos quiere dar a entender otra cosa. Dice ahí como tal. Suena el agua en la fuente de mármol. Entonces, pues, de ese mármol es un material. Entonces, ese así como tal, así se queda. Después, en el otro dice, y cuando brote en mi corazón la primavera, serás tú, vida mía, la inspiración. ¿Será sentido figurado o literal? Sentido figurado. Exacto, es sentido figurado. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no va a brotar así como tal la primavera,
Pero, por ejemplo, en la primavera, que es donde que nacen los animalitos, que las flores, nacen, todo eso. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues que del corazón, o sea, vas a sentir algo muy bonito. Y el último, dice aquí, y fue el olor del mar una paloma, como un arco de sal ardió en el aire. Dice, fue el olor del mar una paloma, como un arco de sal ardió en el aire. ¿A qué creen que se refiere? ¿A que sea literal o figurado? Figurado. Figurado. ¿Es figurado entonces? Estaba sonando un teléfono. Ay, sí, ya corrieron. Entonces, Carlos dice que es sentido figurado, pero solamente participa Carlos. Los demás, ¿qué dicen? ¿Qué sentido es? ¿Están de acuerdo con Carlos? ¿Alguien dice que es el Yo estoy de acuerdo con Carlos. Estoy de acuerdo con Carlos. ¿Mm? Estoy Yo de estoy acuerdo de con acuerdo con Carlos. ¿Es sentido figurado? Sí. Sí. Dice, y fue el olor del mar, una paloma, como un arco de sal, ardió en el aire. No sé por qué Ya no me pongan emocional. está jugando con las palabras, porque ustedes dirán, pues una paloma, ¿qué tiene que ver con el mar, no? A lo mejor y sí. ¿Cómo podría ser? A lo mejor sí. Ah, no. Entonces vamos a poner aquí. Sentido ¿Cuál? Figurado. figurado. Ok, entonces esos son unos ejemplos. Ahorita vamos a ver todavía otros más para que nos quede aún claro. Pues realmente está sencillo esto, ¿no? No creo que haya confusión. A ver, recuerden, literal es lo que es que. Igual chata. Literal es como había dicho Carlos a un principio, lo verdadero. Recuerden que donde se dicen las cosas como son. Y en el figurado que tienen un juego de qué. De palabra. Exacto, que tienen un juego de palabras. Entonces, nos acordamos de eso y rápido. Ok. Cada vez se van sumando más como, Maestro. por ejemplo, verso. ¿Qué es un verso? ¿Alguien recuerda qué es un verso? ¿Es un qué? ¿Ya no se acuerdan de verso? Un verso es como una línea Una línea o en forma así. o un renglón. O un renglón de las palabras. Es un renglón o una línea de un Un poema. poema. De un poema. Ese es un verso. La estrofa es un qué, un conjunto de qué. De palabras. No, bueno, sí de palabras, pero de lo que mencionamos anteriormente, un conjunto de varios, ¿qué? ¿Cómo se le llama? De varias líneas. Le dije. Ver. Versos, exacto. Entonces, recuerden, un verso es un renglón o una línea.
Una estrofa es un conjunto de versos. Recuerden que forma un párrafo o es un párrafo de un poema. Ok, entonces después tenemos dos tipos de rima, asonante y consonante. Consonantes son las que terminan igual y asonante las que coinciden sus vocales y tienen en medio ¿qué? Tienen otras consonantes u otras letras, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos con sentido figurado y literal. Literal es lo que es, así como es. Y el figurado que tiene un juego ¿de qué? Palabra. Juego de palabras. Ok, muy bien. Entonces, Maestro, mande. hoy es el último día de noviembre. Ay, sí, ya se termina el mes. Viene el mes de la engordadera a lo extremo. De estar comiendo y comiendo y comiendo. Maestro, ya vienen los cumpleaños. Ya va a ser fin de año, ya casi. ¿Quién cumple ahora? ¿Quién va a traer pastel? ¿Quién cumple en diciembre? Yo, ¿O no? Yo, Emi. yo, con una condición, traigan yo en pastel. por diciembre favor. 8. Sí, Pastel, con una necesitamos canción. pastel. Emi, eres del... Necesitamos pastel. Necesitamos pastel. Pero O si no, no entra. Emi, ¿eres del 8? Maestro, yo soy del 5. Ah, primero va Yo soy June. del 26 de enero. Primero es June y luego es Maestro, y luego Entonces, Emi. maestro, cuando vayan a hacer nuestros cumpleaños, no nos deje tarea. cuando vayan a nacer nuestros cumpleaños, ahora, si los cumpleaños no nacen, Cuando sea el mío, no va a haber clases, entonces me voy a tomar el día libre. Sí. no, en la escuela le vamos a llevar Ustedes pastel bien y todo. encantados, ¿verdad? No, en la Ok. escuela le vamos a llevar pastel. Bueno, de chocolate, por favor, Ah, bueno. que no se les olvide. Maestro, si no nos alcanza para el chocolate, Sí, Dijo sí pastel. alcanza. que lo haga mi mamá. O que lo haga el abuelito Chocolate. o que lo haga el abuelito. Yo Ok. mejor preparo un regalo, mejor le preparo un dibujo al maestro en su cumpleaños. Ok, ahí después les Que le acordaré. prepare la abuelita de Mateo o el abuelito de Andrea. Porque yo festejo doble vez. El día 12 y el 15. El 12 mi cumpleaños y el 15 del día del maestro. Todo el mes es de festejo. Ok, Maestro, ande. pero no nos vaya a dejar tarea cuando cumplamos años. Veremos. Necesitamos apurarnos, pues. Ok, tenemos aquí un siguiente ejercicio donde todas las frases que están con el puntito azul están escritas en sentido figurado. Y tenemos que ver cuál es su sentido literal o cuál es su significado de esa frase. Por ejemplo, dice la primera, y el mar se vuelve espejo de la luna desierta. Inciso A, la luna se refleja en el mar, o inciso B, el mar se convierte en un espejo pulido y la luna se disuelve en él. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, la A o la B? Me habló mi hermanita. Por eso bajé. ¿Y qué te dijo? Nada, que ya saben dónde estaba. Chicos, es la A. Ya, maestro. Ve. Nos dice aquí que las frases que están en el puntito azul están escritas en sentido figurado. Y tenemos que escribir
o bueno, subrayar cuál es la respuesta que está en lenguaje literal, o sea, la que es el significado de la que está en puntito azul. En la primera dice, y el mar se vuelve espejo de la luna desierta. ¿Qué significa eso? Inciso A, la luna se refleja en el mar, o inciso B, el mar se convierte en un espejo pulido y la luna se disuelve en él. La luna se refleja en el mar. Exacto, es de lo que nos está hablando. Todos alguna vez nos hemos llegado a ver nuestro reflejo sobre el agua, ¿o no? ¿Algunos de ustedes Sí. no? Yo sé. Entonces, pues, a eso se refiere que ahorita que la luna se refleja en el mar. Así como todo, que se observen así por ejemplo, en un trastecito con agua y van a ver ustedes su reflejo. Después dice, alrededor del alba despiertan las campanas. Inciso A, las campanas despiertan todas las mañanas. O inciso B, por las mañanas se escucha el ruido de las campanas. La B, por la mañana se escucha el ruido de las campanas. Exacto. Después dice, toda la noche se ha poblado de agua. Inciso A, hay un pueblo que vive en el agua. O inciso B, ha llovido durante la noche. Ha llovido durante Ha la llovido noche. Ujú. La B, pues. Exacto, y es literal porque ven que en la noche estuvo lloviendo o no se dieron cuenta. Sí, yo Sí. sí. Yo soy igual. Yo Y también. hizo mucho frío. Y hizo mucho frío. Después dice aquí, la lluvia extingue el bosque iluminado por el relámpago. Inciso A, la lluvia apaga el incendio del bosque provocado por un relámpago. O inciso B, la lluvia actúa como un extinguidor de los rayos. La A. La A. Exacto, que quiere decir que se había provocado un incendio por la caída de un rayo. Y pues, ¿qué fue Rayo. No, pues llover? ¿estamos en la clase o qué? ¿Mande? Ahorita cayó un rayo. Nada más estamos en No es la cierto. clase. Nadie habla. Solamente Ay, Yeshua y hace rato también Carlos. Bueno, Aileen no puede hablar porque su micrófono no funciona. ¿Por qué? No sé a qué se deba. ¿Por qué no funciona? No sé, de repente así pasa. Luego también el de Andy así se pone. Cuando quiere le agarra. A mí también así me pasa. Pero a Y ver, yo lo que hago es reinicio mi computadora y ya. ajá. O luego, Ahí emprendió el micrófono. o la recomendación también podría ser utilizar audífonos que tengan algún micrófono para que... Yo utilizo audífonos y una cámara. Seguro. Ok, muy bien. Entonces La cámara ya tiene el micrófono. ya vieron cómo bueno, con este trabajo ya observamos que hay algunas frases y descubrimos lo que fue su significado, lo que nos quiere decir cada una de ellas. Digo, entonces así vamos a estar trabajando. Está muy fácil, maestro. Súper, súper fácil. Nada más es de que veas bien lo correcto y ya. Ok, lo último Está aquí muy fácil. que nos dice es igual, son algunos textos y nosotros tenemos que decir cuál es el sentido. Dice aquí, las hormigas son insectos que construyen sus nidos como grandes redes de túneles y galerías subterráneos. En cada hormiguero hay cientos de hormigas. ¿Es literal o figurado? Exacto, es un texto en sentido literal. ¿Por qué? Porque nos está hablando como tal de las hormigas. Después dice aquí, cada girasol es una mirada alegre y amarilla en la inmensidad del mar de hierba. ¿Sentido literal o figurado? Figurado. Exacto, sentido figurado. ¿Por qué? Porque le está dando otro significado a las palabras. Después dice aquí, en invierno mi gato era una alfombra gruesa y suave. Todas las noches disfrutaba recostado mi cabeza en su cuerpo y sentía su ronroneo. Sentido Ay, figurado. sí, se siente muy bonito cuando te ronronea. Ay, no. Sentido figurado. Yo nunca he sentido. Para empezar, ni me gustan los gatos. A mí
A mí sí, pero ahora ya no. No, a mí no. Nunca me han gustado. Después dice aquí, parece que hoy el sol es más redondo y se ve alegre. Tiene Mateo, una enorme cara de felicidad Mateo, como la de un niño jubiloso. Mateo ya sabe que es lo único que me gusta de animales son los perros. ¿Es sentido literal o figurado? Figurado. Exacto, sentido figurado. ¿Por qué? Porque el sol no tiene cara para empezar. Y dice ahí que se ve alegre. Después nos dice, el girasol es una planta herbácea que se cultiva para extraer aceites de sus semillas y por la belleza de su flor, que en realidad son muchas flores pequeñas que se forman en la punta del tallo, rodeadas por hojas de color amarillo o anaranjado. ¿Literal o figurado? Figurado. ¿Literal o figurado? Literal. Exacto, es literal. ¿Por qué? Porque no está hablando como tal de la flor, de ahí se extraen, se hacen aceites y cómo está compuesta su flor. El flor. El último, como un ejército de alegres campesinas, las hormigas salen de su palacio subterráneo y se riegan por el campo para sembrar las prodigiosas semillas del trabajo. ¿Sentido literal o figurado? Figurado. Figurado. Exacto. Maestro, conozco hormigas que comen hojas. Todas las hormigas comen hojas. Sí. No las que comen más hojas que hormigas. Bueno, Ay, las hormigas son omnívoras. Recuerden que lo omnívoro que es que comen hierba y que comen carne de otros insectos. Ajá, comen de ambas cosas. Carne. ¿De qué carne? ¿Conocen la hormiga, la talata? Ajá. Su nombre científico se llama ata. Ata a la talata. Ata a la talata. Ata a la talata. Ese es su nombre científico, pero les dicen las talatas aquí, Ok. pero en Estados Unidos les llaman las hormigas cortadoras de hojas. Ajá. Por Que sus esas son como grandes tenazas. las... Ok, vamos a abrir nuestro libro de Red Larus en la página 15. Bloque 2. Sí. Ah, bueno. Maestro, en nuestro libro está Simil Davis. ¿Quién es él? ¿Qué es qué? ¿Quién es Simil Davis? Este señor. ¿Quién es ese señor, maestro? ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Qué es eso? Ajá, ese señor, ¿quién es? Ok, entonces vamos a la página 15. Página 15. Estoy en la página 15, pero no es esa. Vean Yo estoy en la página. la página Ah, no. 15. De hecho, Sí, estamos sí. en la 13. Sí, me equivoqué. En la 15 es aquí eso que tenemos. Ok, entonces, antes de, vamos a ver esto. Sentido literal y figurado. Podemos decir, el salón está caliente. Oh, el salón es un horno. Podemos decir, me reí muchísimo con tu chiste. Oh, me partí de risa con tu chiste. Podemos pensar, los precios están muy altos. Oh, los precios están por las nubes. Podemos escribir, Laura lloró a montones. Oh, Laura derramó ríos de lágrimas.
Y puede ocurrir que se te pongan los cachetes colorados O que te pongas rojo como un jitomate. Ya vieron, por ejemplo, hay unos ejemplos tan sencillos, ¿no? Me dio risa cuando de que dice que se puso rojo de las mejillas o rojo como un jitomate y le pusieron el jitomate en la cabeza. Entonces vean como si es así muy, muy sencillo. Por eso les digo, a veces luego dense cuenta y hay personas que dicen así es literal, ¿eh? Te lo estoy diciendo literal. O sea, así lo utilizan para estar platicando y decir que sí es cierto. Ok, nos dice aquí en la página 15, palabras al viento. Dice, hay frases que se entienden de un modo diferente de lo que expresan. Por ejemplo, eres un tornado de las canchas. Significa que eres un gran jugador. Ya saben ustedes que un tornado, ¿cómo hace? Hace muy feo, ¿no? Todo así, destroza todo lo que se encuentra en el camino. Entonces aquí le dice, eres un tornado de las canchas. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un gran jugador que hace feo ahí y que mete goles y que corre y va y viene para allá. Entonces, a eso se refiere. Dice, a esto se le llama lenguaje figurado. Dice, muchas veces el lenguaje figurado usa metáforas. Entonces, aquí tenemos un ejercicio. Nos dice, lee las frases de la izquierda. Colorea con amarillo el significado correcto de cada una. Ok, entonces tenemos estas frases que son 3 y que están en sentido figurado. Y vamos a ver cuál de estos dos sería el resultado, el significado. Por ejemplo, en el primero dice, me dio un susto que hasta sentí como se me salía el alma. ¿Cuál sería su significado? ¿Se murió del susto o que tuvo un susto muy fuerte? Murió del susto. No. El susto fue muy fuerte. Ajá, que tuvo un susto muy fuerte. A veces sí cuando nos espantamos que hasta decimos, ay mamacita, que dice aquí, sentí que hasta el alma se me salió y uno así que está temblando de miedo. Entonces a eso se refiere. Entonces vamos a colorear de amarillo el donde dice tuvo un susto muy fuerte. De amarillo. A ver. Tuvo un susto muy fuerte. ¿Qué? ¿Esto es una clase? Maestro, ahorita a mí me pasó un susto muy fuerte. ¿Por qué? Mi tía estaba cocinando y yo me espanté. Tortillas. Hasta salté. ¿Listo? ¿Ya lo colorearon? Y... Maestro, ¿me deja ir al baño? Sí. Gracias. Yo lo voy a encerrar así en el cuadrito y ya ustedes lo pintan, ¿va? Porque si lo pinto yo así con el dedo se ve horrible. Después dice, ese corredor va rápido como rayo. ¿Qué significa? ¿Que el corredor hace un gran ruido al pasar o el corredor es muy veloz? Veloz. Exacto, que el corredor es muy veloz. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando va a llover, cuando caen los rayos, cómo caen así que ¡fum! Caen bien rapidísimo y no los vemos. Entonces, a eso se refiere que el corredor es muy veloz. Y después nos dice, tu hermana sí que es de muy buen diente. ¿Sería que la hermana tiene dientes muy grandes o que la hermana es muy comelona? Es muy comelona. Exacto, que es muy comelona. Entonces, lo pintamos.
Ya acabé, maestro. Muy bien, muy bien. Nada. ¿Listos? Bien pintaditos, ¿eh? Sí. Yo, maestro. Ok, muy bien. Maestro, después de esta clase, ¿cuál sigue? Ciencias naturales. ¿Ciencias naturales? Ujú. Después de ciencias naturales, Nos Ni toca, nada. nos toca después de ciencias naturales, examen de matemáticas. ¿Qué? Ah, ¿verdad? No es cierto, maestro. Usted nada más nos quiere engañar. No, ¿De después qué? Engañar a los demás, pero a mí no. después de eso nos toca fiesta con Carlo. Eh, y vamos a hacer pura fiesta, fiesta y fiesta. fiesta, que no pare la fiesta. Y después eso desorden en las casas, ¿verdad? Ok, listos, ¿verdad? Pone una peli. Listo, Mande. listo, maestro. Ok, muy bien. Después en la actividad número 2 nos dice, subraya la frase que esté en lenguaje figurado. Ok, son 4 frases ahí.